Hola, soy Carlos Trujano y voy a hablarles de la premisa en el cine. Voy a tomar la definición de la Josegri en la que habla de una afirmación y una guía en el camino de la escritura que nos va a dar claridad en a dónde queremos ir con esto. En la premisa tiene que haber una exposición del tema, una noción del personaje y una postura autoral. A veces para explicar la premisa de manera simple a mis alumnos, les arrojo la siguiente pregunta. Si tuvieran la atención de todo el mundo durante 5 minutos y los pudieran entender sin importar la barrera del lenguaje ni nada, ¿qué les dirían en esos 5 minutos? Para mí eso es la premisa también. Es una manera de compartir un algo que uno cree que no es propiamente una verdad absoluta, es más bien una forma de ver el mundo. Mi postura como creador es que tenemos que confrontarnos a nivel personal en cada creación que hacemos. Es por eso que en el ejemplo que voy a dar, mi cortometraje Desaparecido, a pesar de que quería retratar un poco el tema de la violencia en el país, la premisa tenía que ser algo que fuera muy cercano a mí, que yo pudiera sentir, que yo pudiera entender, de la que yo pudiera hablar desde mis vivencias. Es por eso que aterricé la premisa en algo que sí me involucrara y que es que las cosas más atroces ocurren frente a nosotros y que no las vemos porque no queremos verlas. Entonces, la premisa que escogí permea toda la forma del cortometraje, desde la presentación hasta el final. Estos personajes anónimos, estos desaparecidos, principalmente el protagonista, carecen de un nombre desde el guión, carecen de una identidad propiamente, no porque no la hayan tenido, sino porque se les ha arrancado. Y formalmente decidí que el cortometraje se filmara a una manera de efecto zoom. Y no tiene que ver con movimiento de cámara, no hablo de un dolly back, no hablo de un zoom out. Es un zoom desde los emplazamientos, ¿no? Empezamos con un close-up, conocemos el rostro del protagonista, pero no sabemos dónde está ni qué está haciendo. Y poco a poco la información se nos va develando, eh, un poco en paralelo a lo que podría ser qué pasa cuando nosotros indagamos más, cuando nos ponemos a buscar un poco más de información, ¿no? A dejar de ser indiferentes ante el mundo que nos rodea. El cortometraje va avanzando así hasta evidenciar que todo lo que ocurre, que bien podría parecer una pesadilla, no lo es. Es una realidad que está del otro lado de una malla que podríamos asomarnos cualquiera de nosotros en cualquier momento, pero preferimos no hacerlo. Que nos dicen que no lo hagamos porque es más seguro quedarnos sin saber las cosas. La premisa, en este caso, no solamente permea la historia o la anécdota, sino que también a nivel de cómo vamos a usar los recursos cinematográficos, envuelve todo en una unidad, tanto de fondo como de forma. La premisa para la construcción de un guión cinematográfico de ficción es importante, pero también puede utilizarse en otros medios audiovisuales. Aquí el ejemplo que es muy distinto y diría yo mucho más jocoso que el anterior es el videoclip que realicé para la banda Illuminati en Puebla, que se llama Quiero ser presidente. Decidimos desde el principio que usaríamos un registro de farsa, sátira, caricatura, lo que nos daba mucha libertad creativa y nos daba muchas licencias también. Sin embargo, había una cosa clara, o al menos yo me lo planteé así desde que definí el guión que trabajábamos y cómo lo íbamos a realizar. Y era que los políticos son capaces de todo por un voto, ¿no? Partiendo de eso, desde una manera caricaturizada, podíamos irnos a cualquier lado y es así que nos permitió explorar, pero siempre, a pesar de que había mucha libertad, era una libertad acotada y encaminada, ¿no? Todo el tiempo. A lo que voy con esto es que, si bien en el cine de ficción nos da luz para guiar la historia, a mi parecer, en cualquier producción audiovisual es útil tener clara la premisa, ¿no? Ya sea una película de ficción, ya sea un videoclip, ya sea un comercial, un spot. Eh, Pensaría yo que en un videoarte, pensaría yo también que en audiovisual para la escena, que también he trabajado, siempre ayuda a tener claridad de esto porque nos ayuda a decidir qué recursos son los que sí nos van a funcionar y cuáles no. No son reglas, no son grilletes, es más bien una especie de ruedas de seguridad que nos ponemos nosotros mismos para no perder a lo que queremos llegar, que es transmitir algo, ¿no? Y es así como yo les propongo que la premisa puede utilizarse en el cine y en sus demás variantes de la producción audiovisual.
Quiero platicar con ustedes de cómo establecer convenciones en el cine. Si bien el cine en sí mismo es un medio en el cual ya hay convenciones preestablecidas, hay historias, hay películas, hay proyectos que requieren el establecimiento de ciertas convenciones para que nos aseguremos que el espectador está jugando con nosotros. Una regla de oro es que nos creemos que Superman vuela, entonces un poco todo puede pasar, pero tenemos que saber cómo encaminar al espectador para saber que en ese mundo un personaje vuela, ¿no? O que un personaje habla con los muertos. Como ejemplo de esto, utilizaré mi cortometraje Hierba Mala, que es un melodrama dentro del género de la fantasía, específicamente el realismo mágico latinoamericano. Era para mí muy importante que antes del minuto y medio que el espectador supiera algo vital en la historia, y es que el personaje Tanilo, interpretado por Noé Hernández, tiene la capacidad de hablar con los muertos y se dedica a ello, es decir, es una cosa que la gente de a su alrededor sabe. Era muy importante porque entorpecería la lectura de la historia y sobre todo irla siguiendo si en algún momento el espectador se preguntara si es cierto o no. Tenía que quedar claro que era un personaje empático. Cobro por verso. Ya, déjala descansar. No conforme con ello, también era importante establecer cómo es que en el corto se iban a presentar los muertos. Establecer que solamente él podía verlos, que él podía escucharlos y que la demás gente no. Se tomó la decisión que los muertos en Hierba Mala se iban a ver como personas normales en el último momento que estuvieron vivos. Entonces algunos tienen heridas, algunos no. Y eso era importante también, porque uno de los personajes principales, Hierba Mala, está muerta. Y parte de la trama tiene que ver con la relación que tiene él y cómo logra vincularla con su hijo que lo está buscando. Entonces, es así como llegamos a esta decisión de que fuera una de las primeras escenas que fuera muy rápida y que nos diera esta información de manera clara. En ese mismo sentido, avanzado el cortometraje en una escena en la cual el protagonista, interpretado por Ari López, tenía una conversación con Hierba Mala a través de Tanilo. Pero a pesar de que es un mecanismo muy sencillo y que ya viéndolo es muy simple incluso de realizar, pero llegar a ciertas decisiones sí fue un proceso que implicó cuestionarme cómo podría lograr esto sin que se volviera un atropello de códigos, sin que se entendiera que el protagonista podía ver a la muerta. Entonces tomó la decisión, antes de quedarnos con esta aparente conversación entre ellos dos, se estableciera por completo que era a través del personaje de Tanilo que iban a hablar. El primer diálogo que tiene Hierba Mala hacia Pedro lo iba a replicar el personaje de Tanilo. Y así repetidas veces hasta que quedara claramente establecido que era así como el protagonista estaba escuchando todo. Además, contigo. ¿A qué quería ¿Para más? qué quería más? Si fuiste Si como tú eras dos como o 2 o tres. 3. Cabrón. Pero noble. Después, durante la conversación, hay un momento en el cual reforzamos esta información de que el personaje la escucha a través del otro personaje. Pedro escucha a través de Tanilo Hierba Mala, pero no la puede ver. Hay un plano en el cual Tanilo está en la otra cama y Pedro está solo en la cama del fondo. Y era muy importante porque no quería que se confundiera por ningún momento que él podía verla. Y para terminar, en la conversación, poquito antes de que cierre y de que entre el personaje antagonista, Dionisio, e interrumpa la conversación, tenía que replicarse lo del inicio para que no hubiera ninguna confusión. Acuérdate. Pisa fuerte. Pisa fuerte nomás. Al fin que hierba mala. Yo tenía pensado que el personaje de Tanilo, al mismo tiempo que conversaba o que replicaba la conversación de Hierba Mala, llevar a cabo ciertas acciones, que era sacar una pistola del morral para quitarle como el arma a este niño y meter dinero que le había dado, etcétera. Y era operativamente muy complicado. Él me dijo, esto no es orgánico, esto no puede ser. O hago estas acciones o hablo, ¿no? No es natural. Es por eso que se decidió tener los detalles de estos movimientos en el morral, los planos abiertos que nos permitieran verlo a él solo y el plano que nos identificara claramente quién empezaba a hablar y cómo seguía esta línea de comunicación, para que todo acabara siendo una escena que no tenía como prioridad la fantasía, tenía como prioridad el sentimiento y el último momento de comunicación, aunque fuera a través de un tercero, entre estos dos personajes. Entonces tenía que ser muy fácil de leer para el espectador porque teníamos que llegar a las emociones y para llegar a las emociones no tiene que haber nada que nos interrumpa. Es así como se estableció la convención de la comunicación de los personajes en esta escena.
También es importante establecer la convención del tono en el que vamos a presentar el cortometraje o la película. No es lo mismo ver un cortometraje dinámico con un ritmo sintético en el cual los cortes son muy seguidos y son informativos nada más, a un cortometraje que nos va a presentar planos largos con pocos movimientos. Y es importante un poco establecerlo desde el inicio, porque hacer estos cambios es una estrategia de ritmo que puede funcionar con un cierto dinamismo. Sin embargo, me parece útil que lo que vaya a imperar dentro de la película se establezca pronto. Como ejemplo, utilizaré mi cortometraje Getsemaní, protagonizado por Humberto Busto. Hay un dollyback en el cual tenemos al protagonista rezando, dando la sensación de que da la espalda a un Cristo que se ve reflejado en el espejo, y tenemos dos roperos de fondo, y a él lo tenemos desnudo. Desde ahí, teniendo estas figuras, teniendo un primer momento silente, ¿no?, con un poco de música de fondo nada más, estaba estableciendo que esto va a ser una pieza trágica, y un poco la densidad de la que queríamos cargar las imágenes, un poco creo que prepara al espectador, y también no solamente a nivel trama, sino cómo vamos a presentarle las cosas, cómo es que esta película tiene que leerse. Si nos fuéramos muy coloquiales, no es lo mismo tomar un café si te dicen que vas a tomar café, así te dicen que tomarás leche azucarada. Es un poco irte preparando para lo que viene y los mecanismos que vas a utilizar. El cine es un diálogo con el espectador, y si no le avisamos qué idioma vamos a hablar, podría ser confuso, y lo peor de todo es que podríamos no provocar la experiencia que sí queremos provocarle. Cada vez es más común que veamos espectáculos interdisciplinarios en los cuales convergen varias maneras de dialogar las artes y las disciplinas creativas. Voy a ocupar un ejemplo de cuando trabajé dirección audiovisual para la obra Antígona Mestiza de Lucero Troncoso con la Coteatro de la UAP. Teníamos un monólogo, y en la escena evidentemente había una serie de convenciones teatrales que son parte de lo escénico, que son parte de la tradición teatral. Sin embargo, al utilizar el audiovisual y tener este recurso que desde la dramaturgia está sugerido, que es una transmisión en vivo en la cual ella va hablando, se volvió muy interesante este diálogo entre dos lenguajes que tienen convenciones muy distintas, y justamente al contrastarlos y al presentarlos y al utilizarlos de diferentes modos en el mismo espacio escénico, se hicieron muy evidentes, y fue muy enriquecedor y fue un gran aprendizaje. Una cosa que definimos es que tenía que ser de cierto modo, por así decirlo, hiperrealista, ¿no? Como viéramos un streaming. Incluso lo hicimos en formato vertical. Queríamos que realmente se sintiera como si el personaje lo estuviera transmitiendo. Se grabó en una locación que sí tuviera que ver con el espacio real, a pesar de que en el escenario no teníamos tal cual una escenografía más allá de una silla y algunas telas que fungían como pantallas. Y entonces elementos técnicos que luego pasan desapercibidos o que damos por hecho, se volvían decisiones creativas importantes. Decidimos que si había videollamada, por el nivel de realismo que habíamos decidido que tenía, incluso hay comentarios, incluso hay likes, emulando a lo que habría sido un live stream real, no podía sonar la voz de la actriz aparte o tener los labios moviéndose sin sonido, porque estábamos rompiendo la convención que estábamos estableciendo. Por el contrario, había una serie de movimientos de la actriz por el espacio, y de fondo había audiovisual para generar una atmósfera, para establecer un sentir. Hicimos una especie de dolly con un estabilizador en medio de un campo vacío en el atardecer, y esta sensación era la única intención del audiovisual. Ya no formaba parte de un realismo, no tenía que ver con un fondo de que la escena ocurriera ahí, el personaje no estaba hablando de ese espacio, era un sentir. Entonces, la convención del audiovisual en la escena, en cada momento de la representación, tenía una intención distinta y tenía una convención distinta, que es una cosa que el teatro nos permitía mucho. Este trabajo audiovisual en la puesta escénica, junto a la directora Mayo Moreno, fue muy interesante porque logramos una convergencia equilibrada entre los dos lenguajes, en que sí había un diálogo de las convenciones. Y justamente tiene que ver con entender que ninguno de los dos iba a doblegarse ante la convención del otro. Más bien había que definir cuándo cada una de ellas iba a tomar cierta prioridad, y todo en función del espectáculo escénico como unidad.